Buen día, Inge. Nuestro grupo está conformado por Lenin Medina, Alison Gómez, Susana Quiñones y Freddy Guamá. A continuación vamos a presentar sobre el plan de automatización del invernadero. Como objetivo principal tenemos realizar la automatización del invernadero con la instalación de instrumentos para el mejoramiento de los recursos en la hacienda Soy la Luz, ubicada en el kilómetro 24 de la vía Quevedo, en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Objetivos específicos: definir los tipos de factores que se toman en cuenta para la sistematización y que constituyen al aprovechamiento de los recursos. Realizar una investigación acerca de los instrumentos que se usan para automatizar el invernadero y escoger las opciones de instrumentos en cuanto a economía y funcionamiento, y detallar el proceso de funcionamiento de cada uno de los sensores. Dentro del factor que vamos a medir para la sistematización de nuestro invernadero, escogimos la humedad, y en este les vamos a presentar 3 tipos de sensores diferentes que tienen características especiales para medir este factor mencionado. El primer sensor es el DHT22, que es un sensor digital de temperatura y humedad, es decir, que puede medir los dos factores al mismo tiempo. Utiliza un sensor capacitativo de humedad y un termistor para medir el aire circundante. Muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos y es bastante simple de usar, pero requiere sincronización cuidadosa para la toma de datos. El único inconveniente que tiene este sensor es que la toma de datos se realiza cada 2 segundos, así que las lecturas se pueden realizar mínimo en ese rango de tiempo. Solo se debe conectar el pin a la izquierda a la fuente de alimentación de 3 a 5 voltios. Las características que tiene es el rango de medición, que es de menos 40 grados centígrados a 80 grados centígrados. La precisión de medición de temperatura es de mayor a más o menos 0.5 grados centígrados. El rango de medición de humedad es de 0 a 100, de 0 porcentaje a 100, al 100% de porcentaje de humedad relativa. Y la precisión de medición es del 2% de humedad relativa. Ya eso con el sensor el primer sensor. El siguiente sensor que hemos investigado puede leer la cantidad de humedad presente en el suelo que lo rodea. Es un sensor de baja tecnología, pero es ideal para el seguimiento de un jardín urbano o cultivo. Se trata de una herramienta indispensable para saber el estado de humedad del suelo. Cuenta con 2 ondas para pasar corrientes eléctricas a través del suelo circundante. Y luego lee la resistencia para obtener el nivel de humedad. Mientras más agua haya en el suelo, habrá más conductividad eléctrica, con mayor facilidad y menor resistencia. Mientras que el suelo seco es un mal conductor de la electricidad. Esto quiere decir que es lo contrario: mientras menos agua exista en el suelo, va a haber una menos conductividad eléctrica. ¿Ya? Esto es útil para recordarle que debe regar las plantas o para monitorear la humedad del suelo en su jardín o cultivo. Las especificaciones son las siguientes. Tiene una fuente de alimentación de 3.3 voltios a 5 voltios. Tiene una corriente de 35 miliamperios. Su tamaño es de 60 por 20 por 5 milímetros y su acabado superficial es de oro de la inmersión. El tercer tipo de sensor que hemos considerado para esta automatización es el sensor de humedad PCE MWM230. El tercer tipo de sensor que hemos considerado para esta automatización es el sensor de humedad PCE MWM230. Esta es una herramienta universal que es utilizada para la medición de la humedad para la humedad industrial. Con este sensor de humedad se puede medir una línea amplia de variedades de medios líquidos y medios sólidos. El rango de medición va de 0 hasta el 100%. El error máximo que es permitido en este tipo de sensor es una variación de 0,02 y puede llegar hasta 0,25 watts.
El rango de temperatura en el que se puede operar este tipo de sensores es a más 90 grados centígrados en un ambiente industrial estándar, o de 0 a más 115 grados centígrados en un rango de temperatura superior. Y el último es de 0 a más 250 grados centígrados, pero este solo es de uso en instalaciones de secado de madera. El fabricante de este tipo de sensores es PCE Instruments. Como conclusiones tenemos que se definió el factor que se va a medir para la automatización del invernadero, que es la humedad. En este proyecto pudimos investigar los tipos de sensores para medir la humedad y los lugares en donde se pueden encontrar conjuntamente con las características que tienen. Debido a las características que se han presentado, hemos detallado el funcionamiento y procedimiento de cada sensor para tener una mayor facilitación del producto de utilización. Conociendo las características de todos estos sensores que habíamos presentado, concluimos que el sensor más apropiado para la automatización que queremos realizar y el factor que queremos medir sería el sensor DTH22, ya que este sensor nos ahorraría en costos porque nos sirve para poder medir la humedad y también la temperatura.